bienvenidos a otro capítulo de Curiosos Personajes. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de Miguel de Cervantes. Desde sus inicios a sus obras más relevantes, pasando por sus vivencias. Únete a nosotros en este viaje lleno de intrigas y descubrimientos. Prepárense para descubrir las curiosidades más sorprendentes de este genio literario. Entre las viejas e históricas calles de Alcalá de Henares, a finales de septiembre del año 1547, nacía un genio destinado a marcar la literatura mundial. Miguel de Cervantes y Saavedra, hijo de la nobleza empobrecida, cargaba en su nombre el peso de la tradición y la promesa de las letras. Un nombre que resuena en la historia como un emblema de nobleza y genialidad literaria. En realidad su segundo apellido era Cortinas, pero Miguel adquirió el apellido Saavedra, por un acontecimiento que explicaremos más adelante. En el rincón modesto de Alcalá, los Cervantes Cortinas eran más que un nombre, eran una familia que tejía su destino en la dualidad de la nobleza y la escasez. Rodrigo, el cirujano, buscaba sanar heridas con sus manos, mientras Leonor de Cortinas, la madre, tejía el abrazo cálido de una familia en crecimiento. 7 hermanos compartiendo sueños y desafíos, así se forjaron los cimientos del cuarto de esos hermanos, Miguel de Cervantes, el ilustre narrador de la nobleza empobrecida. Entre las sombras de las páginas de sus libros, Cervantes no solo absorbía conocimiento, sino que dejaba su huella única. En las aulas secretas, donde los pergaminos revelaban historias más allá de lo ordinario, nuestro joven soñador dejaba mensajes ocultos en los márgenes, pistas de un genio en ciernes. Así, entre las palabras aprendidas, Cervantes sembraba sus propias semillas literarias, anticipando las sorpresas que el futuro tenía reservadas. Imagina el estruendo del choque de espadas en las turbulentas aguas de Lepanto. Miguel de Cervantes, con 21 años, se embarcó en una epopeya única, se unió a la expedición militar contra los turcos en la batalla de Lepanto en 1571. Entre las olas encrespadas, este joven soldado escribiría su propio capítulo en la historia. Una herida en el pecho y la pérdida del uso de su mano izquierda, forjarían un camino inesperado, donde su pluma superaría a su espada. Desde ese desafortunado momento se le conoció con el apodo de El Manco de Lepanto. Después de la batalla, siguió en la milicia, y a su vuelta desde Nápoles a España, Cervantes fue capturado por corsarios y llevado a Argel. Entre los grilletes y sombras de Argel, Cervantes no solo era prisionero de carne, sino también artífice de su propia liberación mental. En las celdas, donde el sol apenas rozaba las paredes, pasó 5 años y allí nació una mente rebelde, que desafiaría no solo las cadenas físicas, sino también las limitaciones de la imaginación. Hasta su liberación en 1580, Cervantes, entre las cadenas, forjó la libertad de sus palabras. Tras su cautiverio, comenzó a utilizar como segundo apellido, Saavedra, el cual viene de Saivedraa, que en dialecto árabe magrebí, significaba brazo tullido o estropeado, por lo que Cervantes en Argel pudo ser llamado así, y el escritor lo adoptó. En mayo de 1581, Cervantes se trasladó a Madrid, con el propósito de encontrar algo, con lo que rehacer su vida, y pagar las deudas que había contraído su familia, para rescatarle de Argel. En esa época, el escritor tiene relaciones amorosas con Ana Villafranca, la cual tenía una hija llamada Isabel. Cuando Isabel quedó huérfana de padre, la hermana de Cervantes la acogió, y el escritor la reconoció como Isabel de Saavedra, un año después. En el crisol de amores y desafíos económicos, Cervantes se encontró atrapado, entre las promesas del matrimonio y los desvelos de la vida cotidiana. Catalina de Salazar, se convertiría en 1584 y con tan solo 19 años, en su esposa. Compartió con él los sueños y las penas de una vida llena de incertidumbres, debido a los constantes viajes de Miguel. En este matrimonio problemático, Cervantes encontró no solo las dificultades de la vida conyugal, sino también las chispas de inspiración, que alimentarían su pluma. Dicen algunos historiadores, que su esposa Catalina,
es representada como Dulcinea del Toboso, en la obra maestra de nuestro personaje. En el rincón del mundo literario, Cervantes alzó su pluma como un navegante intrépido. La Galatea, su primera novela, surcó las aguas de la publicación en Alcalá de Henares en 1585. Aunque las olas de la fama apenas rozaron sus pies, esta obra marcó los primeros pasos del maestro. Entre sus páginas, se gestaba el genio literario de Cervantes, una semilla que florecería en las llanuras de la imaginación. En el escenario literario del Siglo de Oro, la Galatea de Cervantes fue un susurro entre las páginas. A pesar de la escasa recepción inicial, este eco en las sombras se convertiría en un preludio de la sinfonía que vendría. En un mundo donde las siluetas literarias eran difíciles de distinguir, Cervantes, con su pluma en mano, aguardaba su momento, listo para emprender un viaje literario que cambiaría el curso de la historia. En 1587, Cervantes, no solo un hombre de letras sino también un administrador astuto, asumió el cargo de comisario de provisiones, para la Armada Invencible. Entre gavias y cuentas, se embarcó en una travesía que lo llevaría desde Madrid hasta Andalucía, un viaje que se convertiría en una paleta de colores para su obra literaria. En este escenario marítimo y contable, Cervantes tejía sus experiencias en los hilos de la creación, preparando el terreno para las futuras historias, que tomarían forma en su pluma. Mientras las ruedas de los carruajes giraban sobre polvorientos caminos, Cervantes trazaba sus propios mapas literarios. Sus viajes de Madrid a Andalucía, con paradas estratégicas en Toledo y La Mancha, no solo eran trayectos geográficos, sino también peregrinajes por paisajes literarios. Cada colina, cada molino, y cada rincón urbano se convertían en telones de fondo, donde Cervantes cosechaba las semillas de sus futuras obras. En 1588, Cervantes halló hogar en las calles empedradas de Sevilla, una ciudad que no solo inspiraría su entorno, sino que también sería testigo de su oficio como recaudador de impuestos. Entre cuentas y monedas, Sevilla se convirtió en la tela de fondo donde Cervantes tejió su propia historia, un capítulo que no solo resuena en sus cuentas de recaudador, sino también en las páginas de su destino literario. Empleo que le acarreará numerosos problemas y disputas, puesto que era el encargado de ir casa por casa recaudando impuestos, que en su mayoría iban destinados a cubrir las guerras en las que estaba involucrada España. En las sombras de una celda, en 1597, se forjaba la inmortalidad literaria. Cervantes, encerrado por supuesta apropiación de dinero público en Sevilla, no solo veía barrotes, sino también puertas hacia un reino de sueños. Fue en esta prisión donde el hidalgo soñador tomó su primera bocanada de aire. Entre los susurros de los barrotes y las noches sin estrellas, Cervantes trazó las líneas de una historia que resonaría más allá de las paredes frías de la cárcel. En el año 1604, Cervantes se aventuró hacia Valladolid, una ciudad que no solo marcó un cambio de escenario, sino también un cambio en las dinámicas de la corte. Entre las vueltas de la fortuna, y los salones de la corte de Valladolid, Cervantes encontró nuevos horizontes para su ingenio literario, no solo escribía para el público en general, sino también para una audiencia más exclusiva. Sus caminos literarios se cruzaron con la reina Ana de Austria, una figura cuyo resplandor iluminó las páginas de la historia y las páginas que Cervantes escribía. Este encuentro, entre reverencias y suspiros literarios, es un rincón intrigante en la biografía del genio de la pluma. Entre intrigas y pasillos palaciegos, su pluma tejía las complejidades de una sociedad que estaba a punto de cambiar. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Entre las paredes de la imaginación de Cervantes, nació la epopeya de un caballero errante y su fiel escudero. En enero de 1605, la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, tomó forma como un sueño que se desbordaba en palabras. Cervantes, como un alquimista literario, transformaba ideas y experiencias en la maravilla que sería aclamada, como la obra maestra de la literatura española. En el rincón de la historia donde las plumas eran tan poderosas como las espadas, Antonio de Herrera y Tordesillas,
cronista mayor de Castilla, levantó su pluma como un sello de autenticidad. Su aval no solo autorizó la impresión de Don Quijote de la Mancha, sino que también inscribió el nombre de Cervantes en las crónicas literarias. El respaldo del cronista mayor fue un hito que colocó a la obra de Cervantes en el camino hacia la inmortalidad literaria. La intención principal de Miguel de Cervantes era la de acabar con la moda que había en su época, de leer libros de caballería. Además, la obra describe perfectamente la sociedad de la España de su época. ¡Mira, Sancho! ¡Contempla lo que tenemos ahí delante! La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de 30 desaforados gigantes. Ahora mismo pienso entrar en batalla con ellos. En las sombras de los romances, Cervantes halló una sinfonía ancestral, que resonaría en las páginas de Don Quijote. Muy bien, señor, muy bien. ¿Y a qué gigante se refiere? El romancero español, con sus versos sencillos y melódicos, tejía una narrativa que se entrelazaba con la épica del caballero soñador. Don Quijote, a caballo entre la realidad y la leyenda, llevaba consigo el eco de antiguas melodías, que reverberaban en los corazones de los lectores. En las páginas de Don Quijote, las líneas entre la realidad y la ficción se desdibujan. 2 leguas. Esta es buena batalla, Sancho. Gran servicio a Dios. Es quitar la mala simiente de la faz de la tierra. Cervantes, hábil tejedor de experiencias propias, proyectó sombras autobiográficas sobre su creación literaria. A través de Alonso Quijano, nombre del Quijote, vemos reflejos de la vida de Cervantes, los sueños incumplidos, las batallas personales, la danza eterna entre la realidad y la fantasía. ¡Señor! ¡No son gigantes! ¡Y lo que parecen brazos son las aspas! ¡Señor! ¡Calla, Sancho! Así, el caballero y su creador comparten un destino entrelazado, un espejo literario donde las líneas de la autobiografía y la ficción se cruzan. En el crisol literario del Renacimiento, la pluma de Cervantes se impregnó de las fragancias de la Italia artística y literaria. Desde los versos de Dante hasta las intrigas de Boccaccio, la literatura italiana se entrelazó con la creatividad de Cervantes. En las páginas del Orlando Furioso de 1532, una epopeya italiana de proporciones colosales, Cervantes encontró un compañero literario. Los giros de la pluma de Ariosto resonaron en el corazón de Cervantes, guiándolo en la creación de las andanzas de Don Quijote. La sombra del caballero desbordante de locura y sueños, Orlando Furioso, se mezcló con la figura del caballero manchego, tejiendo un tapiz literario que conecta la península italiana con la española. En el vasto tapiz literario de Cervantes, más allá de las hazañas de Don Quijote, se encuentran las novelas ejemplares, publicadas en 1613. Este compendio de cuentos cortos, revela la maestría de Cervantes en un abanico de géneros y temas. Desde las travesías amorosas hasta los giros de la comedia, Cervantes tejió un tapiz narrativo que desafía la etiqueta y deja al descubierto su versatilidad como escritor. El más famoso de esos cuentos cortos, es el de Rinconete y Cortadillo. Cervantes lleva a los lectores a las sombras de la vida marginal en la España del siglo de oro. Rinconete y Cortadillo, 2 jóvenes ladrones, se convierten en los protagonistas de una crónica mordaz que explora las complejidades de la sociedad urbana. Cervantes, como un observador astuto, desentraña las capas de la vida marginal, tejiendo una historia que es a la vez conmovedora y satírica. Otro de los cuentos que aparece en novelas ejemplares, es El coloquio de los perros. En la oscuridad literaria, Cervantes convoca a 2 perros parlantes, Berganza y Cipión, para un coloquio nocturno. A través del diálogo canino, Cervantes arroja luz sobre las absurdidades y contradicciones de la sociedad. Mientras las sombras se deslizan, la aguda pluma de Cervantes se transforma en un colmillo satírico, que muerde con ingenio y humor, revelando verdades ocultas bajo la piel de la fábula.
La publicación de la segunda parte del Quijote en 1615 marca un punto en la vida literaria de Cervantes. En este contexto, la figura de Cervantes como personaje en sus propias obras cobra una dimensión especial. La experiencia y la madurez del ingenioso hidalgo hacían que se convirtiera en el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. La dualidad entre el Cervantes autor y el Cervantes personaje se intensifica, revelando capas más profundas de su identidad literaria. Las páginas de la segunda parte del Quijote, con su ingenio literario y autorreflexividad, se convierten en el lienzo donde el autor se entrelaza con su propia creación de manera más marcada, como si el autor y su creación estuvieran destinados a compartir un momento trascendental. Esta segunda parte no solo perpetúa la inmortalidad de Don Quijote, sino que también revela la profunda simbiosis entre Cervantes y su querido caballero manchego. En la plaza literaria, donde las palabras eran espadas y los argumentos eran escudos, se libró una batalla encarnizada. El debate sobre si Don Quijote de la Mancha merece el título de la mayor obra literaria de todos los tiempos, se desató como una tormenta de tinta. Desde los rincones más oscuros de la crítica, hasta las cumbres de la alabanza, escritores y eruditos se lanzaron en un duelo de opiniones, que resonaría a lo largo de las eras. A día de hoy, el debate persiste, un eco literario que sigue resonando, en las mentes de aquellos que se aventuran en el mundo de las letras. ¿Es Don Quijote la mayor obra literaria de la historia? La respuesta, como las palabras mismas, continúa tejiéndose en la maraña de la interpretación y la subjetividad. Lo cierto es, que después de la Biblia, Don Quijote de la Mancha se erige como el libro más editado de la historia, una obra maestra que ha inspirado generaciones y ha multiplicado sus páginas en incontables idiomas y formatos. En la vastedad del tiempo, el 23 de abril se convierte en el puente que une a dos maestros de la pluma, Cervantes y Shakespeare. En el mismo día del año 1616, estos gigantes literarios dejaron el escenario terrenal, pero su legado resonaría a través de las edades. La coincidencia de sus muertes es un recordatorio de que aunque separados por mares y culturas, ambos maestros comparten la inmortalidad literaria. Cada 23 de abril, el mundo celebra el Día del Libro, una festividad que rinde homenaje a la genialidad de Cervantes y Shakespeare, unidos en la eternidad de las letras. Ese mismo día en España, además del Día del Libro, desde el año 1976, se celebra la entrega del Premio Cervantes, cuyo galardón otorga el Rey de España en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Bajo la penumbra de la tierra, descansa Cervantes, su tumba marcada por la ausencia de inscripciones. El sepulcro anónimo, como una hoja en blanco, esconde el misterio eterno de un hombre cuya pluma iluminó el mundo. En la oscuridad de la sepultura sin rostro, Cervantes yace en silencio, desafiando la necesidad humana de reconocimiento. Entre los muros sagrados de la iglesia de las Trinitarias, Cervantes halló su último refugio terrenal. En este lugar de paz y espiritualidad, sus restos descansan en comunión con la historia. La iglesia, testigo silente de los siglos, resguarda con reverencia el legado de Cervantes. Entre los susurros de oraciones y la luz tenue de las velas, el autor de Don Quijote encuentra consuelo en el abrazo eterno de la Iglesia. En la última proeza literaria de Cervantes, publicada a título póstumo en 1617, Persiles y Sigismunda danzan entre la nieve y el fuego, en un escenario de odisea y pasión. Cervantes, navegando por los mares de la creatividad, nos entrega una epopeya que trasciende la realidad. Persiles y Sigismunda, los protagonistas de esta obra final, nos guían por un laberinto de intrigas y emociones, revelando la maestría literaria de su creador, en su obra más enigmática. Cervantes, en su última exploración literaria, nos sumerge de nuevo, en un mundo donde la realidad y la fantasía se funden, creando una narrativa que desafía las convenciones y nos invita a explorar las profundidades inexploradas de su genio. En el taller de las palabras, Cervantes se erige como un orfebre, que moldea nuestra lengua con maestría. Con cada página de Don Quijote, cada diálogo ingenioso y cada reflexión profunda, Cervantes forjó el español en una obra de arte lingüística. A la lengua española, se le conoce también con la expresión sinónima,
la lengua de Cervantes. Es sabido, además, que la mayor institución encargada de enseñar la lengua española, a todos los hablantes de otras lenguas, en prácticamente todos los países del planeta, tiene el nombre de Instituto Cervantes. Su legado perdura en la riqueza y la diversidad de nuestra lengua materna, recordándonos que cada palabra es una joya pulida, por el genio de un escritor que dio forma, a la esencia misma del español. En el siglo de oro español, donde las letras florecían como nunca antes, Cervantes emerge como la estrella que ilumina el firmamento literario. Con su genialidad, Cervantes se convierte en el faro que guía a la literatura española hacia nuevas alturas. Si bien Don Quijote es su obra cumbre, su legado no se limita a un solo personaje, sino que abarca un abanico de géneros y estilos, que revelan la maestría de un escritor inigualable. Novelas, ensayos, poemas, la pluma de Cervantes exploró los rincones más diversos de la literatura. Cervantes, más que un hidalgo loco, es el arquitecto literario que se erige como un monumento eterno. Y así concluye nuestro viaje, a través de las páginas de la vida y obra de Miguel de Cervantes. El eterno compañero, de aquellos que buscan la verdad, entre molinos y quimeras. Mientras cerramos este capítulo, recordemos que su historia, no es solo suya sino nuestra. Sus letras trascienden el tiempo, y su genio persiste en cada palabra que leemos y escribimos. Que la pluma de Cervantes continúe inspirándonos a desafiar nuestros propios molinos, a explorar los confines de la imaginación, y a tejer historias que perduren por generaciones. Agradezcamos al maestro de las palabras, al caballero de la pluma, al inmortal Miguel de Cervantes. Hasta la próxima página de este viaje literario, donde cada palabra es un tributo a la eternidad. Soy Miguel de Cervantes. He sido soldado, recaudador y 1000 cosas más de las que no quiero acordarme. Escribo poesía, teatro y alguna novela. ¿Que cómo quiero ser recordado? Espero que no solo por haber escrito El Quijote. No creo.